¿Su ciudad o municipio tienen la infraestructura urbana que necesita? La calidad de vida de las personas depende de vialidades suficientes y en buen estado, de que haya hospitales, escuelas y alumbrado público en las localidades, entre otros servicios que deben ser prioridad para los gobiernos. De eso hablaremos hoy en Soluciones para Gobernar, de cuál es el nivel de avance o rezago en infraestructura urbana, de cuáles son las opciones para implementarla, de sus beneficios y también de cómo financiarla y qué sectores atender con urgencia. Soy Norma Pérez Vences, comenzamos. Nos acompañan en esta ocasión Francisco Solares Alemán, secretario nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y Roberto Pesqueira Viesca, director general de Micro LED Lighting. Gracias a ambos por acompañarnos. Y para iniciar, planteando un contexto general, me gustaría, ingeniero Solares, ¿nos puedes dar un panorama general del estado que guarda la infraestructura urbana en el país? ¿Avances, rezagos? El país en el 2019 descendió del lugar 49 al lugar 54 en términos de infraestructura del país. Este índice tiene que ver con la competitividad del país, es uno de los rubros importantes que miden qué tan competitivos somos a nivel mundial. Tiene diferentes rubros de la infraestructura. Entonces, por ejemplo, en infraestructura hidráulica, nosotros estamos en el lugar 72, en el lugar 48, por ejemplo. En el tema de electricidad tenemos una cobertura muy buena, estamos en el segundo lugar, en el lugar 2 en el mundo. Sin embargo, en el tema de la generación y transmisión, pues estamos en el lugar 81. Entonces, toda esta mezcla de índices nos permiten ir conociendo cómo está nuestra infraestructura. En infraestructura carretera estamos en el lugar 60, por ejemplo, a pesar de que tenemos una red carretera que consideramos buena, sin embargo, las condiciones de mantenimiento de la red no son las adecuadas y eso nos baja un poco más. En temas de transporte aéreo también estamos con una buena conectividad en el lugar 15, pero tenemos una eficiencia en el lugar 80. Este es cómo estamos realmente a nivel de la infraestructura del país. ¿Cómo ha sido este año la inversión del presupuesto federal para inversión de infraestructura? Son del orden de 383 mil millones de pesos en números redondos. Sin embargo, quizá por el ser inicio de gobierno, que esto no es nuevo, esto sucede cada 6 años, se tiene un importante subejercicio. Con números a septiembre, al último de septiembre de este año, se llevaba comprometido de ese presupuesto autorizado solamente del orden de un 30%. Del presupuesto destinado originalmente para 2019 en infraestructura, en materia de infraestructura, es correcto, solamente se ha ejercido alrededor de un 30%. A septiembre. Nosotros esperamos que esto se pueda cerrar con un 45%, quizá, a fin de año, 45%. Quiere decir que casi la mitad del presupuesto no se ejerció, o no se va a ejercer más bien. Para el próximo año, en teoría, hoy se debe de aprobar, hoy es el límite para aprobar el presupuesto, tiene una reducción global de un 6%. Nosotros esperaríamos que, aunque esa reducción se aprobara como tal, esperamos que pueda haber alguna ampliación. Lo importante es que realmente se pueda ejercer. Esto es la parte del sector público. Ahora, también el sector privado pues tiene que participar porque ningún gobierno en la actualidad del mundo puede solo con la infraestructura en países emergentes que nos falta mucha infraestructura todavía, ¿no? Claro. Si hacemos un zoom hacia la infraestructura urbana, hablamos de vialidades, de hospitales, de escuelas, parques. ¿Qué nos encontramos ahí? Bueno, la parte de la infraestructura urbana, digamos, que como bien dices, pueden ser toda esta cuestión de vialidades, hospitales, escuelas, ¿sí?
Está también rezagado el sector salud. En los hospitales se ha visto reducido el presupuesto que se ha designado durante este año. Tenemos necesidades importantes en el sector de salud pública, desde luego. El Seguro Social ha tenido una disminución en la participación. La parte también de temas de vialidades, veamos la Ciudad de México, por ejemplo, el programa de metro está un poco relegado, se están haciendo líneas de Metrobús, y pues también la infraestructura no se ha invertido lo que requiere el país. Nosotros atribuimos a que es este inicio del gobierno sexenal y que siempre hay se enfrena un poco la economía y la contratación de lo que es la infraestructura pública. Sin embargo, dentro de esta infraestructura, y hablando específicamente de la Ciudad de México, están revisándose mucho la cuestión de normatividad por abusos que se cometieron anteriormente en cuanto a los usos del suelo y demás cuestiones. Entonces están prácticamente detenidas las autorizaciones para construir desarrollos importantes. Y eso tiene que ver pues con infraestructura de todo tipo, infraestructura urbana. Qué importante, Roberto, el tema de la infraestructura urbana, y cuando hablamos de este gran tema en el cual los gobiernos se apoyan para ofrecer los servicios de calidad que sus ciudadanos les demandan, llegamos al punto del alumbrado público, donde pues nos encontramos con que es uno de los servicios públicos más demandados por parte de la ciudadanía y que también mantiene rezagos importantes. De hecho, hay por ahí una encuesta del INEGI de principios de este año que menciona que 2 de cada 3 ciudadanos se sienten inseguros por falta de un alumbrado público en las calles, en las zonas que transita, en los espacios públicos en los que convive. ¿Qué nos puedes decir en este caso? ¿Cómo se debe cuidar este aspecto en las localidades? ¿Qué tienen que hacer los gobiernos locales justamente para brindar este servicio de calidad? Ok, mira, el asunto del alumbrado público tiene varios matices que son importantes para los municipios. Digamos, desde luego, ahorita que yo creo que es el primario y hoy con doble subrayado es la cuestión de seguridad. Ese es un hecho, que ahorita vamos a platicar de eso. Y no podemos tampoco dejar de lado otros 2 aspectos que son muy importantes. Dentro de seguridad quiero incluir también el aspecto de que, inclusive la seguridad para caminar y no caer en un bache. O sea, ya no nada más de seguridad de no ser asaltado y cosas por el estilo. O sea, englobo todo lo que quiere decir poder ver con claridad dónde estás transitando y quién está transitando cerca de ti, y que las personas que nos vigilan puedan ver también adecuadamente qué es lo que está sucediendo. Es por la parte de seguridad. Pero hay otros aspectos que son muy importantes también. Uno, y que tenemos, yo calculo que cuando menos un 35-40% de las localidades en el país que son sujetas a ser explotadas turísticamente, me refiero porque digo, todo el país en realidad es sujeto a eso. Uh-huh. Entonces, esto es un detonador primordial, no nada más por la cuestión de seguridad, sino también por la cuestión visual. Y aquí se engloba con otro tercer punto, que es el tiempo de vida comercial que puedes tener dentro de un municipio, que eso al que más beneficia son los habitantes de los municipios. Quiero decir ejemplos. La ciudad de Ensenada, que probablemente para la mayoría de los mexicanos la vemos distante porque está en el extremo noroeste del país, pero tiene un influjo de turismo muy importante del sur de los Estados Unidos, sobre todo de California. Hace escasos 4 años que por fin se pudo poner el alumbrado público nuevo, de cómo estaba a cómo quedó, se incrementó casi un 40% el turismo, sobre todo internacional. ¿En qué periodo? ¿En qué tiempo? Inmediato, o sea, en el lapso de un año. O sea, no estoy seguro si fue hace 3 o 4 años cuando fue el cambio de alumbrado público a través de un programa muy importante que vamos a mencionar también de cómo hacerlo si no tenemos dinero. Es que aquí hay muchos aspectos. Y fue impresionante, o sea, de estar en penumbra la ciudad. Estás hablando de Ensenada, no estás hablando de un pueblito perdido más adentro de la península. Y bueno, esto
el beneficio además trae entonces que las mismas personas que están siendo beneficiadas invierten más, nuevos restaurantes, y se hace toda una cadena de beneficios. En el aspecto de vida comercial local, vamos a pensar en algunos municipios que estén alejados, muy en el centro de San Luis Potosí, qué sé yo, en donde probablemente no tengan tanto influjo de turismo, pero la localidad también consume. Y entre más rural es, más se acostumbra que en las tardes, noches, es cuando sales con la familia a tomar un taquito o comercio local. Y eso incrementa en varias horas la hora de vida pública, vamos a decir, y que a veces incrementa pasada la medianoche, con cierta seguridad. Entonces, son muchos aspectos que podríamos mencionar, cantidad de aspectos también para la gente que tiene problemas de incapacidades, pueden o no salir a la calle, pero todo eso quiero englobarlo dentro del área de seguridad pública. La elaboración de planes de programas nacionales de infraestructura que tienen que ver con este concepto de ordenar que comentabas y pues la imperiosa necesidad de que tengamos planes con programas a seguir, pero sobre todo que estos programas se ejecuten, que se ejecuten sin subejercicio o con el menor subejercicio posible. Ahí, ¿cuál es tu recomendación para los gobiernos? Porque hablamos de un plan nacional de infraestructura, pero también las localidades deben realizar sus propios programas locales de infraestructura. Por supuesto, muy buena observación, muy buena pregunta. Ese es un tema de planeación. Y la planeación, aunque está contemplada en nuestras leyes, en nuestra Constitución, y se realiza la planeación, debe ser a largo plazo, sobre todo en infraestructura. No podemos planear infraestructura a 6 años en el caso nacional, federal, y menos a 3 años en el caso municipal. Es muy difícil, se tiene que tener una visión mucho más lejana y poder ir cumpliendo poco a poco esa visión. Nosotros estamos empujando precisamente que haya institutos de planeación, que hay en muchos estados ya, en la Ciudad de México, con la Constitución que tenemos muy reciente, ya hay un instituto de planeación, se está ahorita discutiendo en el Congreso local la ley de planeación, precisamente para poder generar esa planeación a largo plazo y que permita tener un rumbo definido. En el caso de movilidad, por ejemplo, hay que impulsar el transporte público y hay que hacerlo a largo plazo, no puede hacerse en 3 años, es imposible. El segundo piso ya está siendo insuficiente, ahí consideramos que debe haberse, o se pudo haber hecho, darle prioridad al transporte público en el segundo piso. Cuestiones de ese tipo tienen que hacerse con una planeación a largo plazo que es fundamental para todos los gobiernos. Correcto. Roberto, en una empresa de orden mundial como Microled, en el caso de México, ¿qué dificultades se han encontrado para implementar proyectos de alumbrado público? ¿Cuáles son las dudas de los ayuntamientos? ¿Cuáles son los obstáculos o no? ¿Cuáles son los incentivos que encuentran para implementar proyectos de alumbrado público? Ok. Mira, me gustaría primero comenzar explicando que no es del todo nuevo, pero sí se considera todavía relativamente nuevo ya en la aplicación, el cambio de la tecnología común, que es la incandescente. O sea, no quiero entrar en demasiados tecnicismos de ese tipo, pero que es básicamente vapor de sodio, que es lo que vemos, que son esas luces que son un poquito amarillas, que en su tiempo fueron eficientes. Yo diría que de los últimos 5 o 7 años para acá se ha convertido en el mundo una tendencia a cambiar a la tecnología LED, que tiene muchísimas aristas, porque una es eléctrica y el otro es electrónica, y la forma como tú alimentas la energía eléctrica para cualquiera de los dos sistemas debería de ser distinta, debería ser mucho más precisa la electrónica. Es como una computadora, de hecho funcionan igual que una computadora los LEDs, pero en su descarga positiva producen un ahorro muy importante contra las tecnologías existentes. Menciono todo esto porque esto nos va a llevar a entender lo que pueden y deben de hacer los municipios a nivel mundial, y vamos a hablar de México desde luego, para poder tener este beneficio.
Eso es algo que todavía, no nada más en México, en muchas partes del mundo no está perfectamente bien controlada el suministro de energía que sea regular, pero hay formas de poderse proteger en ese sentido. Entonces, para poder más o menos darnos una idea, una lámpara de LED convencional puede ahorrar entre un 40 y un 50% la energía que consume una lámpara convencional de vapor de sodio, lo cual es muy importante. Imaginemos un municipio... Muy importante, considerando sobre todo no solo el consumo de electricidad, sino los costos que esto representa y el impacto al medio ambiente. Impresionante. De consumir más electricidad. Obviamente menos generación de gases nocivos, etcétera, etcétera. Esto imaginemos que tenemos un municipio, que los hay, que gastarán al año 100 millones de pesos en pago nada más de energía para alumbrado público, pues estarán pagando 50. ¿A la mitad? Literalmente, Okay. literalmente. Hay tecnologías todavía más nuevas de LEDs ya de tercera generación, algunos los conocen como micro LEDs, en donde los ahorros son del 80%. O sea que si un municipio tenía un presupuesto federal, y ahí es en donde viene la parte importante, cómo poder lograr esto, sin tener deudas nuevas, sin tener créditos nuevos. Si yo tenía un consumo de 100 millones de pesos y ahora voy a pagar solamente 20, por ley constitucional, los ahorros que genera el municipio se quedan dentro del municipio, no se tienen que regresar a la federación. Entonces, con ese ahorro de 80 millones de pesos al año, pues puedes pagar en 2 o 3 años el total de tus lámparas nuevas, que son las que te están permitiendo tener ese ahorro. 80 millones de pesos mensuales es una cantidad muy importante. Muy importante. Y hablando, y todo es proporcional. Un municipio que pague 10 millones de pesos al año, pues tendrá muchísimas menos lámparas. Pero de alguna manera la escala se respeta en una buena medida. Entonces, ¿qué es lo que, respondiendo a tu pregunta, cuáles son los problemas que encuentran los municipios? El primer problema es que no cuentan con fondos, que han habido, que todavía hay, pero muy reducidos, en donde tengan, por ejemplo, los municipios que tienen de alguna manera residencia minera, pues tienen acceso al fondo minero, y con el fondo minero pues pueden hacer lo que quieran hasta cierto punto, o sea, que sea desde luego un beneficio al municipio, que puede ser obra pública civil, o sea, asfaltado o alumbrado o lo que quieran, pero claro que este tipo de municipios son muy pocos en México. Entonces, tenemos ese primer problema de que no se cuentan con los fondos. Amén de decir que del 100% de los municipios, que son poco más de 2.400 en el país, cerca del 30%, o sea, del total, no tienen alumbrado de ningún tipo. Justo esa es la precisión que quería pedirte. ¿Cuál es el potencial, digamos, en todo el territorio nacional para mejorar o instalar sistemas nuevos de alumbrado público? Es inmenso, o sea, habría que empezar o en paralelo. Como bien lo decía el ingeniero, o sea, este país es un país joven que ha estado creciendo de alguna manera, no con todo el control que debería. Entonces, hay muchas poblaciones que ni siquiera tienen alumbrado público. Ese es un problema que hay que atender. Y hay formas. ¿Se tiene alguna medición en el monitoreo que ustedes hacen de este país a nivel? Sí, a través del INEGI, o sea, tan ciertos como puedan ser los datos del INEGI. Y de las áreas que sí están alumbradas, solamente el 8%, y esto es, en mi opinión, un número muy optimista, ha cambiado o está cambiando o tiene planeado cambiar en los próximos 24 meses su alumbrado de última generación. Entonces, estás hablando de 2.400 municipios en donde los números nos dicen que cuando menos 2.000 faltarían por atender. Es una tarea titánica, o sea, no existe una sola empresa en el mundo que pudiera hacer este trabajo. Entonces, tiene que haber una serie de planes de, bueno, ¿cómo lo hacemos? Por un lado, estamos gastando mucho dinero ya hoy en alumbrar lo que tenemos con la tecnología que tenemos. Por otro lado, no tenemos dinero para las comunidades que no tienen alumbrado, pero con un programa bien hecho que de forma tácita existe, que se llama la CONUE, muchos presidentes municipales lo conocerán, que es la Comisión Nacional para la Utilización Eficiente de la Energía Eléctrica. Es un programa que tiene cerca de 10 años que se planteó como primera opción, y en la última iteración de la Ley de Disciplina Fiscal y Financiera se modernizó muchísimo. Y básicamente lo que te dice es eso.
Yo, federación, a través del ramo 28 que corresponda, te estoy dando a ti, municipio, una cantidad de dinero suficiente para que pagues tu consumo eléctrico hoy. Luego, entonces, con esa cantidad debe de ser suficiente para que consigas una tecnología que te ahorre. Aquí tendrán los municipios que hacer su trabajo y ver quién ofrece realmente garantías de ahorro y que sean reales, porque esto a fin de cuentas se tiene que congraciar con la Comisión Federal de Electricidad. Ellos van a dejar de cobrar porque consecuentemente tienen también que dejar de suministrar esa misma energía eléctrica. ¿Cuántos municipios hacen uso de este programa? Híjole, muy pocos. Si mi memoria no me es infiel, hay solamente 1900 casos actuales de la CONUE o cercanos a esos, probablemente 2000, que han utilizado este proceso. Cuando hablamos, a lo largo del tiempo de vida de la CONUE. A lo largo del tiempo de vida de la CONUE. Muchos de ellos se hicieron con tecnologías anteriores. Cambiando a LED, no creo que lleguen arriba de 500. Esa es la verdad. Mucho por hacer. Mucho todavía por hacer. en este tema. Y no solamente en el tema de alumbrado público, por los datos que nos mencionabas antes, Francisco, en realidad en todos los sectores de la economía hay mucho por hacer en materia de infraestructura. ¿En qué sectores es donde sí se ha concentrado más? ¿En qué regiones es donde se ha concentrado más la creación de infraestructura? ¿Y qué sectores son los que requieren un mayor impulso? Bien, antes yo quisiera hacer un comentario, si me permites, de lo que claro, dijo ahorita Roberto, porque creo que es un magnífico ejemplo de cómo podemos acelerar esa implementación de infraestructura en el país, porque aquí estamos hablando de los fondos públicos que tienen los municipios para poder hacer el cambio de su tecnología y ahorrar dinero. A lo mejor esto no a lo mejor, sino seguramente se puede acelerar con la participación de inversión privada, de tener dinero que se pueda financiar temporalmente esos 2 o 3 años que dice Roberto en que se pagaría el cambiar a la tecnología, y de ahí para adelante el ahorro sería muy grande. Entonces esto es lo que precisamente el gobierno debe de ponderar. La Secretaría de Hacienda desde luego que está visualizando esto y está analizándolo, y hay muy buenas noticias porque ya hay perspectivas para que participe la iniciativa privada en la construcción de infraestructura en general desde el próximo año. Ahí está el ejemplo muy claro. Se puede acelerar. Perdón porque me salí del tema, pero me parecía bueno comentarlo. Es enriquecedor, claro. ¿En qué sectores es en lo que se está invirtiendo más en tipo de infraestructura? Bueno, yo quisiera hablar de lo que va de este año, y desde luego se le ha dado un impulso muy grande al sector de hidrocarburos, que no tiene que ver necesariamente con infraestructura municipal como tal para la sociedad de los municipios o de las ciudades, pero sí desarrolla mucho porque existe una actividad económica muy grande en las ciudades petroleras, como cuando en los 80s tuvimos el boom petrolero y no había hoteles suficientes en Coatzacoalcos, en el Villahermosa, ni nada, porque todo el mundo estaba ahí, pues ahora está volviendo un poco a ese tema, y desde luego el sector petrolero es el que ha tenido mayor inversión en este año en cuanto a recursos públicos se refiere. Después tenemos el sector de comunicaciones, que también el sector de comunicaciones tiene que ver con las comunicaciones en los municipios, porque tocan desde luego todos los municipios, el tema de carreteras, el tema de vialidades, también ahí es donde tenemos inversión importante. En tercer lugar, se ha invertido en electricidad. En electricidad, la Comisión Federal de Electricidad es el tercer rubro importante donde se destinaron dineros que se hayan o no se hayan comprometido, como dije hace un rato, es otra cosa, pero que se le dio dinero para que pudieran desarrollarse. Ese sería el tercer rubro. El cuarto sería temas de infraestructura hidráulica, agua que originalmente no estaba contemplada dentro pues del plan de desarrollo original que presentó este gobierno. Al agua, siendo una cuestión fundamental, no estaba considerada, pero finalmente qué bueno que sí tiene recursos agua. En quinto lugar, turismo, infraestructura turística. Por primer mes en no sé cuántos años descendieron los ingresos turísticos el mes pasado en este país. Es uno de los principales ingresos del país,
ya no somos un país petrolero desde hace mucho. Los ingresos de turismo son importantes y el que cayó fue el ingreso nacional. Eso habla de que necesitamos reactivar la economía y tiene que ver también con tener infraestructura en los municipios, en las ciudades. Esa es más o menos cómo se ha distribuido, en qué sectores la inversión en este año. ¿Y en cuanto a regiones? En cuanto a regiones, bueno, en cuanto a regiones, en primer lugar tenemos Tabasco, yo creo que es una mera coincidencia, pero bueno, Tabasco es el primer estado que tiene la mayor inversión. Tabasco relacionado también con el tema de energéticos. Absolutamente, tiene que ver con el tema de energéticos. Estos números o lo que estoy diciendo no se refiere a la infraestructura en sí del municipio, sino a la infraestructura del Estado, ¿no? Infraestructura estatal. Tenemos en segundo lugar está Campeche, que también tiene que ver desde luego con partes petroleras. En tercer lugar, la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene ciudades muy importantes, es muy muy grande. En cuarto lugar, Veracruz. Y en quinto lugar tenemos a Oaxaca. Por el lado contrario, el último estado... Oaxaca es una gran noticia. Oaxaca es el quinto estado que tiene dinero o que ha tenido en el presupuesto federal dinero en quinto lugar este año. ¿En qué se ha estado invirtiendo? El tema de la inversión tiene que ver con lo que comentaba yo, que era solamente el 30% que se ha invertido de estos dineros destinados a estas localidades. Entonces, pues no tengo ahorita el dato exactamente de en qué son los rubros que más se ha invertido, pero en términos de promedio general, pues de lo que le tocó a Oaxaca, que son 2.305 millones de pesos, pues solo habrían comprometido a septiembre el 30%, 600 millones de pesos, que realmente es muy poquito, es el quinto lugar. Pero por el otro lado, en último lugar tenemos Aguascalientes, que solamente le destinaron 300 millones de pesos. Aguascalientes. En 2019. Sí. Para el estado de Aguascalientes. Dividámoslo entre los municipios, este es dinero federal. ¿Sí? Los municipios tienen muy poco ingreso, el impuesto predial y cualquier otra cosa no tienen realmente ingreso, dependen del de las aportaciones estatales, y los estados dependen en gran medida de la aportación federal. 300 millones destinados para el estado en materia de infraestructura, de lo cual, si nos vamos a los números generales, estaríamos pensando que solo se ha ejercido a septiembre 100 millones de pesos. 100 millones de pesos, que para el estado de Aguascalientes, que es muy pequeño, pues alcanza para muy poco, para hacer muy pocas cosas. Esto ha sido el freno que hemos tenido en todo este año, que esperamos que el próximo año cambie. Muy bien. Volvamos un poco al tema de las tecnologías que se requieren, porque quiero insistir en el tema de alumbrado público, porque ya decíamos, dentro de los servicios derivados de la infraestructura urbana, que al final están destinados a generar mejores condiciones de vida, elevar la calidad de vida de las poblaciones, la evolución tecnológica por parte de los sistemas de alumbrado público, y sabemos que hay alrededor de 10 millones de sistemas de alumbrado público instalados en el país, hacia dónde tenemos que tender como país, apoyados en industrias de vanguardia, innovadoras, hacia dónde tenemos que ir con estos sistemas. Mira, ideal sería que el país tuviera mucho dinero para que no tuviéramos que recurrir a tantos, pues déjame llamarle tropiezos administrativos, que implica, lo cual se justifica, ¿no? O sea, porque estás hablando de invitar a inversionistas externos, obviamente alguien tiene que poner primero el dinero para que se pongan las lámparas, que son las que van a provocar el ahorro. Entonces, ¿quién lo pone? Hay formas, pero nuestra realidad es que no contamos con esas bolsas de dinero que serían idóneas. Entonces, ¿con lo que sí contamos? Con presupuestos existentes, como lo decíamos. ¿Qué sería lo ideal? En mi opinión muy personal, ¿qué es lo que nosotros vemos? Somos uno de muchos jugadores que hay en el país con este tipo de actividad, y el desconocimiento por parte de los
yo diría de casi todos los integrantes de los municipios, de las cosas a las que tienen derecho es muy grande. ¿A qué me refiero con esto? O sea, la ley es clara en una serie de aspectos en donde tú no te puedes endeudar con más de probablemente $1,000,000 si pasas del periodo constitucional anualmente, cosas por el estilo que tienes que respetar. O sea, tú no puedes pedir créditos tan fácilmente como antes, lo cual me parece perfecto. Pero sí tienes derecho a arrendamientos sin tener que pasar por demasiada burocracia, sí tienes derecho a poder tener créditos bancarios que están garantizados federalmente, por ejemplo, a través de este programa de la CONUE, que es un tema que se puede hablar bastante extensamente, que se desconoce. Existe y tienen derecho y además permite que legalmente pueda pasar de periodo a periodo, lo que decíamos, 3 años efectivamente no es nada para hacer cambios muy importantes. Entonces hay cambios de inversión o de compromisos de ahorro, etcétera, que van a sobrepasar los 3 años. Este esquema de arrendamiento del que hablabas, platícanos un poquito más en qué consiste. Ese sería la aspirina, porque aquí nada más menciono muy rápidamente, hay un problema adicional. El temor que nosotros hemos observado tan grande por parte de los municipales hacia tener que plantearle solicitudes a los congresos estatales. Ahí es un tema que es donde creo que yo empezaría. Congresos estatales, vamos a ver qué es lo que se requiere hacer, independientemente de partidos y de cuestiones de intereses personales, tenemos que liberar que ciertas cosas caminen, como esto, no importa de quién sea el municipio, del partido que sea, al rato va a cambiar. Y esto es algo que son inversiones de 10 años o más. Eso sería lo ideal. Lo segundo es que los municipales de alguna manera puedan tener acceso simple a entender este tipo de beneficios, donde entra también el arrendamiento puro. El arrendamiento puro es como cuando tú rentas una ambulancia o una patrulla. No tienes que pedirle permiso al Congreso del Estado, siempre y cuando el compromiso de renta no sobrepase tu periodo constitucional. Entonces, como aquí vas a generar un ahorro, se trata de ver cuánto puedes ahorrar en el periodo que te toca o que te queda todavía de mandato constitucional. Eso te va a marcar la cantidad de dinero, la bolsa de dinero con la que puedes contar, y eso te va a decir cuántas lámparas puedes comprar. Típicamente en un municipio que está comenzando con sus 3 años completos, generalmente lo que vemos es que pueden el 80% de sus lámparas adquirirlas por arrendamiento puro y no les cuesta ni un solo centavo. En su gestión, en sus 3 o 4 años de gestión. Y si pueden de alguna manera o se atreven o tienen buena relación con su Congreso estatal, que es lo ideal, quiero aclararlo porque además les sale más barato, el financiamiento es más barato. ¿Quién lo va a pagar? El ahorro, pero te alcanza para más lámparas. Entonces podrías el 100% hacerlo probablemente en 4 años. Y ahora con que existe la reelección, pues se debería convertir en doblemente interesante, ¿no? O sea, invierto ahorita porque quiero reelegirme para el próximo año. Para el próximo periodo, perdón. Sí, qué importante este último punto que mencionas, porque justamente la posibilidad de reelegirse que tenemos desde hace ya algunos años tiene que ver con la satisfacción de los servicios que el gobierno, que el gobernante es capaz de proporcionar a sus ciudadanos. Y ahí es donde tiene que ver todo con infraestructura urbana. Sus calles, que estén pavimentadas y que sean suficientes, sus parques, sus mercados, sus panteones, en fin, todos estos servicios que las ciudades, los municipios están obligados a dar a sus ciudadanos. Y si nos vamos más arriba en la escala de los gobiernos, los estados y el gobierno federal, que al final el mandato que todos deben cumplir es justamente esos servicios de calidad, proporcionar esos servicios de calidad a la población que los eligió. Entonces, ¿cuál es la expectativa de la industria de la construcción para lo que sigue? Hemos estado hablando de lo que ha estado ocurriendo en esta coyuntura de transición, donde la inversión pública ha estado detenida y no ha sido un detonante tampoco para la inversión privada. ¿Qué se espera para lo que sigue, para 2020 y para los años siguientes? Bueno, pues en el futuro inmediato, que es 2020, nosotros tenemos muy buenas expectativas, indicios de que esto va a acelerarse. Ya
En este periodo, bueno, de septiembre a octubre se aceleró el paso, se han hecho más de 2.500 contratos nuevos de obra pública. Esto va a reducir, como comentaba yo, el subejercicio que esperamos que se tenga hacia fin de año. Por otro lado, esta misma semana se anunció el Plan Nacional de Infraestructura, donde en esta reunión estuvo presente el presidente de la República y se da inicio a la construcción de proyectos muy importantes para la infraestructura nacional con la participación del financiamiento de la iniciativa privada en estos proyectos. ¿Cuántos proyectos? Inicialmente tenemos ya para arrancar listos, autorizados y con todo disponible, inclusive el financiamiento, 15 proyectos que ya... ¿En qué sectores? Fundamentalmente tenemos en sectores carreteros, en sectores de transporte carretero, y tenemos también algo en el sector de hidrocarburos, desde luego. Eso es lo que tenemos para iniciar, pero estamos hablando de 158,000 millones de pesos. 158,000 millones de pesos que seguramente no todos se van a hacer en un ejercicio de un año. Pero si lo comparamos con el PEF, el presupuesto anual de 383,000 millones para toda la infraestructura, pues es una cantidad importante. Además de que pensamos que en el próximo año estarán listos también otros 32 proyectos que en conjunto tendríamos del orden de 75,000 millones de pesos más. Eso reactivará la construcción de la infraestructura en todos los sectores y en toda la parte municipal, desde luego también. Y el tema de las ciudades en cuanto a la expectativa que tenemos es, como bien dijo Roberto, tenemos que atender las necesidades que se pueden hacer actualmente y específicamente cambiar tecnologías, cambiar paradigmas, cambiar formas de vivir en una ciudad. Alguna vez un gran urbanista en una conferencia decía, bueno, es que hay ciudades de primera ¿cuáles son las ciudades de primera? Las ciudades de primera pues no son las que tienen mayores vialidades, son las que la gente puede disfrutarlas más. Si nosotros vivimos en la lateral del periférico, difícilmente vamos a poder salir a pasear o a disfrutar la ciudad. La que tienen parques, la que tienen forma de caminar, la que tienen menos contaminación ambiental, la que tienen más seguridad, las que tienen ese confort que nos va a permitir vivir de mejor manera. Yo creo que para allá debemos de ir todos, buscar una mejor convivencia, que tiene que ver no nada más con el aspecto de la infraestructura, yo sé que es el tema, pero tiene mucho que ver con el aspecto social. En nuestro país y en muchos de los países del mundo, el problema que tenemos no es la diferencia que hay, o no es la pobreza exactamente, sino es la diferencia que hay entre el más pobre y el más rico. Eso tenemos que reducirlo, y una manera muy evidente de reducirlo es con la infraestructura. La infraestructura pública la disfrutamos todos. En esta ciudad padecemos lo mismo el tráfico, el que se va en metro, que el que se va con chofer en su automóvil. Quizá él lo padezca más, pero la infraestructura nos va a ayudar mucho a tener una mejor sociedad. Muy bien, parafraseándote, con la infraestructura podemos democratizar el bienestar y la calidad de vida de las personas. Muy bien dicho. Roberto, estos proyectos de alumbrado público que se implementan en el país son escalables. La evolución de la tecnología permite que se vayan incorporando nuevas herramientas, modernizándose estos sistemas sin necesidad de hacer borrón y cuenta nueva, y quiero referirme aquí pues justamente a esto que mencionabas antes de la escasez de recursos y de la optimización que se puede hacer de estos. Desde luego sí, y quisiera primero poner un ejemplo, o sea, de que todo tiene sus niveles. O sea, vamos a pensar en llantas de automóviles. Las llantas de los coches todas son negras y todas son redondas, pero no son iguales.
Tenemos de la misma medida en donde te cuestan 300 pesos una llanta y otra te cuesta 2,000 y pico de pesos. ¿Por qué? Precisamente pues, por cómo está construida y cómo está. Bueno, en el alumbrado es igual. O sea, podemos adquirir desde lámparas muy baratas que probablemente no son idóneas para alumbrado público, pero dan luz. ¿Sí? Y son muy baratas. Si tienes un problema hoy instantáneo lo tengo que resolver, pues con muy poco y no lo puedo hacer. Si estamos pensando en ahorrar y en que sean escalables y en que tengamos una vida hasta de 10 años, porque eso es lo que duran hoy estas lámparas, las de buena calidad, es distinto, ¿no? Y desde luego son escalables. Ahora, aquí también hay que pensar escalar a dónde. El objetivo de una lámpara es alumbrar, y alumbrar con buena cantidad de luz y con buena coloración de luz. Que eso también es algo que a veces no tomamos en cuenta, pero en cuestión de seguridad es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, las lámparas de vapor de sodio actuales, que son como anaranjaditas, si tú tienes un coche rojo en la calle, se ve rosa. Entonces, si hubo un asalto, ¿era un coche rosa o era rojo o de qué color, no? Y viceversa, cuando son muy blancas, pues todos parecemos muerto fresco, ¿no? O sea, todos nos vemos grises, que tampoco es lo ideal. Entonces, eso es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Pero lo segundo es lo que ya existe y sí puede ser útil más adelante, cuando la electricidad sea aún más cara de lo que es controlar a través de un celular toda una ciudad, todas tus lámparas, para poderlas dimear, o sea que es bajar la intensidad, prenderlas, apagarlas, saber cuál está mal, etc. Hoy en día no es tan costeable. El 80% que puedes ahorrar hoy en día, entonces ya nada más te queda amortizar el 20% del consumo. Si le incluimos el precio de un sistema de estos automatizados, es caro. Las lámparas nuevas, buenas, modernas, de cierta calidad para arriba, están preparadas y vienen con esos módulos ya listos para que puedas poner cámaras de seguridad, para que las puedas controlar remotamente y tener telecomunicación y hasta internet inclusive, ¿no? O sea, eso desde luego existe y es electrónica, es como una computadora, o sea, le puedes hacer 1000 cosas. Sí, a través de conectividad, del Internet de las cosas. Nada más que tenga, como dices, los slots que te permitan ponerle estos aditamentos nuevos. Hoy en día yo creo que con el simple hecho de cambiar a la tecnología más ahorrativa posible y que más te dure, que es la que te va a permitir tener ese dinero para comprarlas por el ahorro, yo creo que con eso sería muy saludable de entrada. Probablemente en ciertas partes de la ciudad o no sé, Monterrey probablemente, que es muy progresista, pues probablemente sí sea interesante que piensen en un sistema más automatizado, pero primero pues hay que tener el coche y luego pensamos en las llantas buenas, pienso yo. Muy buen planteamiento. Me gustaría tener un último comentario de cierre, un comentario que redondee las ideas planteadas en esta mesa y que nos lleven a visualizar hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde se dirige México en este momento en materia de infraestructura a nivel nacional, en materia de infraestructura urbana aplicada a la implementación de alumbrado público. Por favor, Francisco. Bien, bueno, pues realmente es claro que nuestro país necesita infraestructura, tiene necesidades muy importantes, que la inversión que se destina actualmente para satisfacer esa necesidad no es suficiente ni por mucho, que se tienen que buscar alternativas, esquemas distintos para poder dar solución a esta necesidad y que estamos confiados en que en este gobierno se pueda lograr el inicio de este gran desarrollo que necesita este gran país que es nuestro México, que estamos todos dispuestos, me imagino, a colaborar, a sumarnos en un rumbo que tenga una definición clara para todos, que se empiecen a resolver paulatinamente los problemas. Sabemos que no se van a resolver de un día para otro. El tema de infraestructura, el tema de la inseguridad de nuestro país, todos los temas que tenemos, la problemática de nuestro país. Hay que ser optimistas, hay que pensar que esto, con la ayuda de todos, con la participación de todos los mexicanos, lo debemos de lograr. Y eso es lo que hay que hacer. Cada quien tenemos que hacer nuestro trabajo. El trabajo del gobierno es un gran trabajo que todos esperamos que lo haga bien.
Gracias. Roberto. Bueno, pues mira, yo pensando precisamente en el beneficio de los municipios y los dirigentes municipales, yo solamente recomendaría trabajar con sus congresos, que no le tengan tanto miedo. O sea, cuando una cosa está bien hecha, siempre se puede justificar y se puede apelar inclusive, por un lado. Y por otro lado, pensar que hoy en día existe la posibilidad de buscar no lámparas nuevas, sino un sistema que les permita hacerlo completo. Realmente su trabajo principal es administrar un municipio, no tienen por qué ser expertos en todas las cuestiones financieras que puede existir. Entonces ya existen muchos grupos que te dan una solución integral. Te vendo lámparas, pero ¿con qué me las pagas? No, de esta forma me las pagas. Eso existe y yo creo que es el futuro inmediato para México, no sé más adelante. Pero por lo pronto en los próximos 3, 5, 6 años yo creo que es lo que se tiene que buscar y funciona. Funciona bien. Pues muchas gracias a ambos. Hablar de infraestructura y de infraestructura urbana en particular es tan importante como estar conscientes de que 80% de los mexicanos hoy viven en ciudades y esos 80% de mexicanos demandan servicios de calidad que tienen relación absolutamente directa con la infraestructura urbana de la que pueden disponer. Por hoy esto ha sido todo. Hasta la próxima. Esto fue Soluciones para Gobernar.